Como saben los amigos que nos acompañan en la gráfica, hemos indagado a fondo sobre Hungría, sobre Víctor Orbán, su jefe de Estado, y hemos sacado algunas conclusiones interesantes, pero no específicas o solamente sobre Hungría, sino también sobre interrogantes que quedan en el aire cuando parece que todo está alineado. Las cosas no se han modificado estructuralmente como para decir que la multipolaridad no tiene el ritmo y el desarrollo que venía logrando en los últimos meses. Pero hay elementos sobre los cuales es necesario preguntarse. Por un lado, Hungría señaló que está en desacuerdo con la guerra de Ucrania, que sostiene el planteo atlántico porque está dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, pero que no le da pertrechos, que no está de acuerdo con un nuevo envío de 55.000 millones de dólares, que no está de acuerdo con enviar armas, y lo que hizo Orbán fue ir a ver a Vladimir Putin. Esto tiene un fundamento inocultable, porque uno de los grandes proveedores de combustible era sin duda Rusia, y ahora tiene que comprarlo en Azerbaiyán y en otros lugares que lo cobran muy caro. No solo eso, sino que dijo que Zelensky debería admitir situaciones en sintonía con lo que afirmó el Papa hace un poco más de 2 días. Señaló, Ucrania no puede ganar la guerra. Todo esto trajo mucho malestar dentro de la OTAN, y hay todo un debate acerca de qué hacer con Víctor Orbán y su histórica nación. Claro, se viene la elección del Parlamento Europeo y se viene la elección del liderazgo de la Unión Europea. Esto puede llevar a que existan contrastes importantes a la hora de delinear correlación de fuerzas internas. El segundo semestre va a ser distinto en la relación de fuerzas. Por este periodo lo que se ha observado es una gran cantidad de corcoveos bajo cuerda o protestas con sordina en lugar de enfrentamientos abiertos. Se va a complicar el desarrollo de la OTAN y de la Unión Europea en el segundo semestre. Pero no es eso lo que queremos señalar, porque mientras Orbán va a ver a Putin y dice que la guerra en Ucrania debería estar terminada y le da la mano al presidente ruso para escándalo de los líderes atlantistas, y dice además, como elemento colateral, que él va a discutir junto con Donald Trump la posibilidad de frenar una eventual tercera guerra mundial, pero que lo va a discutir con Donald Trump, no con Joseph Biden. Hasta ahí hay una coherencia con la cual se puede estar de acuerdo o no, pero hay una coherencia clara en el lineamiento productivo antiglobalista, no financiero, de aquellas naciones que, como Hungría, entre otras, necesitan afirmarse en su propia producción industrial y agropecuaria para poder subsistir. Pero también fue a ver a Benjamín Netanyahu, y fue de las pocas naciones que se opuso al rechazo de muchas naciones europeas sobre los crímenes de Israel en la Franja de Gaza. No participó de las condenas a los colonos invasivos, no participó de las protestas en contra de los ataques sobre las playas y también sobre el interior, es decir, sobre Cisjordania. Y Netanyahu lo consideró el verdadero amigo de Israel, después de haber hablado en contra de la guerra de Ucrania. ¿Qué está pasando allí? Por lo pronto sabemos que la confusión aumenta cuando queda registrado, después del 2018, una pelea muy aguda de George Soros, el financista, con Víctor Orbán. El problema es que George Soros también se había peleado con el principal amigo de Víctor Orbán, con Vladimir Putin. Orbán dijo
es necesario respaldar y comprender y seguir adelante con los acuerdos comerciales con Rusia. Mientras tanto, Soros precisó que la única forma de preservar nuestra civilización es derrotar a Vladimir Putin lo antes posible. Esto lo llevó a chocar con Soros, mas no con Orbán. Y queda picando, por un lado, algo más estructural grande. Por un lado, uno observa que Hungría puede comprenderse si se visualiza su deseo de negociar de la mejor manera posible con el arco más largo posible, con el objetivo de no quedar aislado en ninguna circunstancia. Una punta para aquí, otra para allá. ¿Se puede considerar oportunismo? Sí, se puede considerar oportunismo con rastro nacionalista. Pero ¿y Rusia? ¿Qué pasa con el sonoro silencio ruso sobre la Franja de Gaza? Nadie pensó que tiene que armar otro ejército para participar de eso. Rusia tiene muchos problemas. Tiene la guerra en Ucrania, pero además sigue cuidando, ayudando al ejército de la República Siria, a su gobierno constitucional, y esto de común acuerdo con otras potencias de la zona para erradicar el terrorismo diseminado por los norteamericanos y por los ingleses y defender la posibilidad de Siria de construir una nación que pueda vivir en paz. El rol de Rusia no tiene por qué ser activo, pero ni un pronunciamiento en derredor de la situación palestina. Y esto nos hizo acordar a algo que difícil recordar, ¿no? 2002 se crea el Cuarteto de Madrid, y no es un cuarteto de cuerdas. Lo forman los Estados Unidos, la Federación de Rusia, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea. ¿Cuál es el objetivo de ese espacio político internacional? Buscar la paz en Oriente Medio, tratar de articular para que no haya reyertas entre israelíes y palestinos. Desde ya que no han tenido éxito, pero la pregunta es, ¿ese cuarteto sigue funcionando? Pese a ser protagonistas de la multipolaridad naciente y emergente, Rusia y otras naciones siguen en contacto analizando la realidad de Asia Occidental desde otra perspectiva. Comprenderán ustedes que esa es una interesante apuesta del atlantismo, porque implicaría dificultades en la comunicación entre Rusia e Irán, sobre todo. Irán no es apenas Irán, que ya es mucho de por sí. Irán es Líbano con Hezbollah, y Hezbollah es Irak con 70 organizaciones político-militares en su interior. Está en condiciones perfectamente de afrontar esta batalla. Lo hace, pero de manera sosegada para evitar la ampliación del conflicto. ¿Por qué Rusia no dice nada sobre eso? Teniendo las razones que tiene para defender a su gente en el Donbass. No es una crítica pacifista, es un interrogante. Recomendamos la lectura de la nota Hungría, fuentes seguras, en la web de La Gráfica, porque habla del posicionamiento húngaro y de la perspectiva de Víctor Orbán, pero también habla de otras dudas por abajo que nos explican que el proceso no es lineal, que el proceso continúa. Aquí los BRICS siguen creciendo y acumulando aliados, la OPEP sigue acercándose, Irán, Rusia y China siguen trabajando en busca de una paz que permite inversión y comercio, pero en el medio hay elementos subyacentes que se escapan cuando se intenta sintetizar. Y aquí la síntesis es un verdadero problema, porque la complejidad es vasta y profunda. Gabriel Fernández, La Señal Medios.